a todos, muy agradecidos la Asociación de Profesionistas de Compliance de contar con ustedes, de tenerlos aquí en este evento, hoy concluyendo con nuestra última día del Congreso Internacional. Comentaba con mi compañero Alonso, vicepresidente de la asociación que represento, cómo se dio esto. Aquí tenemos conectada ahorita al doctor Dino Carlos, tenemos a la doctora Jimena Alguacil y a otros de los ponentes del día de hoy, y es gracias a ellos el que haya sido posible este evento, y no solo porque sean ponentes y hayan aceptado compartir sus conocimientos con nosotros. Yo he comentado que yo me enamoré del compliance con World Compliance Association, empecé a leer de compliance, empecé a ver los webinars, los congresos, y me enamoré de esto que es el compliance, de ahí que haya también surgido esta asociación. En el andar, viendo conferencias, estar estudiando, estar teniendo más información, me llegó en alguna ocasión un evento de la Asociación Peruana de Compliance, que fue la primera ocasión que tenía oportunidad de ver como expositor al doctor Dino Carlos Coria. Ya había escuchado de él, de su fama, de lo excelente que es en esta materia de compliance y en todas las que él maneja. Pero el escucharlo, esa sencillez, esa forma de expresar sus conocimientos, me encantó. Hace un par de meses más o menos escuchaba una ponencia del doctor Dino Carlos, donde él hablaba de los 10 mitos del compliance. La verdad me encantó su ponencia y dije, quiero volverlo a escuchar. Los mexicanos debemos de escuchar esta información que él tiene, lo que él comenta, o sea, es material valioso para todos. En los eventos de la Asociación Peruana de Compliance, me tocó en alguna ocasión ver al doctor Ingo Bot, que es nuestro último expositor con el que concluimos el día de hoy, y dije, excelente persona, el derecho comparado con Alemania, hacia dónde están ahorita con sus programas de integridad. Claro que quiero volverlo a ver y claro que los mexicanos debemos de escuchar las prácticas de Ingo Bot. La doctora Jimena Alguacil fue una de las primeras personas que escuché en una conferencia donde nos hablaba cómo implementar el compliance en las pymes. La verdad, excelente la doctora Alguacil. Lo mismo Iván Martínez, fundador de World Compliance, expresidente de World Compliance, CEO de Intedia. Entonces, pues por algo están aquí, el quererlos ver a todos, el querer que los mexicanos y la gente que no los había conocido escuchen sus ponencias, el magnífico material que tienen, fue lo que me hizo pensar en tener un congreso donde ellos pudieran estar, donde pudieran aportar, donde nos aportaran todos esos conocimientos que necesitamos todos, pero sobre todo los mexicanos, que creo que vamos algunos pasos atrás de otros países. Y fue que se dio esto que les puse sobre la mesa, el Congreso Internacional, que toda la asociación lo abrazó con mucho gusto, me apoyaron, nos apoyamos todos, y ahora estamos aquí en nuestro tercer día del evento. Gracias a todos estos ponentes que están el día de hoy y que la verdad me han nutrido muchísimo en la materia y que hicieron que surgiera la idea de este gran congreso. Entonces te concedo el uso de la voz, doctor Dino Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, lo admiro mucho, me ha encantado todas sus ponencias. Le concedo el uso de la voz a mi compañero para su presentación. Gracias. Muchas gracias, licenciada Socorro López, presidenta de nuestra Asociación de Profesionistas de Compliance. Doctor Dino Carlos, bienvenido. Ya comentó la licenciada Socorro su gran trayectoria. Sin embargo, me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Sabemos que pues tiene una amplia trayectoria usted y y me va a disculpar, pero voy a acortarlo un poquito sabiendo que usted pues de alguna manera, como ya comentó, la licenciada es una de las bases principales por la cual se generó este primer Congreso Internacional Virtual de Compliance. Me voy a permitir leer un poquito su semblanza. El doctor Dino Carlos Caro Coria es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau, Alemania. Espero haberlo pronunciado correctamente.
Es certificado en Anti-Money Laundering, Anti-Money Laundering Certified Associate por FIBA AML Institute en Florida International University. Especialista en Compliance AENOR Madrid. Certificado avanzado en cumplimiento normativo International Compliance Association en la Universidad de Manchester. Digital Transformation Program, Machine Learning Program, Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en Estados Unidos. Programa de Legal Tech, ESADE Business School Barcelona en 2019. Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de 1995 a 2018. En la Universidad de Lima, desde 2009. En la Universidad del Pacífico, desde 2017. Y en la Academia de la Magistratura, desde 1997. Es miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004. También es presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Doctor, le cedo el uso de la voz. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Por favor, me confirma si se me escucha bien. ¿Se me escucha? Perfecto, muchas gracias. Se escucha perfecto. Y quiero pedir permiso para poder compartir una presentación. Adelante. Gracias. Ahí la pueden ver. Correcto. ¿Sí? Bien. Bien, quiero agradecer en primer término a la Asociación de Profesionales de Compliance. Es la primera vez que tomo contacto con colegas de Tijuana, ¿correcto? Es correcta la ubicación, ¿no? De Tijuana, 2 horas menos. Acá tenemos 10 y 15, nosotros tenemos hora del este para ustedes, ¿no? Para nosotros es la hora del Pacífico, pero para ustedes es la hora del Pacífico, de estar 2 horas menos que nosotros. Tienen la misma hora que Los Ángeles. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí compartir la mesa con destacados colegas como ustedes, como también Jimena Alguacil, o el amigo y colega Fernando Teruelos. Y entonces, de lo que se trata, para ya ir sobre mi participación, es de tratar los problemas propios de la prueba del programa de cumplimiento del Compliance Program, ¿no? Es un tema de larga data de discusión en el poco tiempo que tiene el compliance, y la inquietud surge por el hecho de que una de las principales ofertas de venta del compliance es la excluyente o la eximente de responsabilidad. Estamos muy acostumbrados a que siempre se diga que hay que hacer compliance porque esto es como una suerte de seguro de vida para poder evitar sanciones o responsabilidades contra la persona jurídica, ¿no? Y la pregunta es si esto es tan sencillo como se vende. Y yo creo que no. Creo que es un problema muy complejo. Como yo siempre digo, si vis pacem parabellum, en romano significaba, en latín, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Todos hacemos compliance, nos golpeamos el pecho, vamos a misa, las campanas repican, pero cuando se trata ya de probar el compliance dentro del proceso penal, esto adquiere un sumo grado de complejidad. Justo hace unos días organizamos con la Asociación Peruana de Compliance un conversatorio con el profesor Jesús María Silva Sánchez, con la finalidad de poder perfilar un poco cómo funciona esto, tanto en el sistema del Common Law como en el sistema del Civil Law, ¿no? Y en el ámbito del Common Law, tenemos, digamos, ahí se puede ver los cambios, ¿no? Sí, ¿no? Bien. En el ámbito del Common Law, en verdad, hasta el día de hoy, este precedente no ha cambiado. El precedente de la New York Central Hudson River Railroad versus United States, que es la sentencia del 23 de febrero del año 1909, perdón, más de 110 años, donde el Tribunal Supremo lo que hace es traer, digamos, al ámbito penal la doctrina del responsabilidad superior, ¿no? Puramente vicarial, strict liability, responsabilidad objetiva, responsabilidad por espejo, como se le quiere llamar. Entonces, en un modelo como el modelo americano, el compliance no es un elemento usado para la carga, para la imputación que deba de realizar el Ministerio Público. El Ministerio Público lo único que tiene que hacer es probar el hecho del individuo, no cualquier individuo, desde luego, al igual que en nuestras legislaciones hay un círculo de autores que pueden gatillar la responsabilidad de la empresa. El fiscal lo que tiene que probar es el hecho del individuo,
probado el hecho del individuo, automáticamente se generan las reglas de responsabilidad penal para la persona jurídica. Lo menciono porque en los diferentes foros, los que asisto, se suele decir que esto del compliance tiene su origen en los Estados Unidos. Y eso es verdad, pero lo que no es verdad es que el eximente de responsabilidad penal tenga claramente su origen en los Estados Unidos. Eso no es cierto. El eximente tiene su origen en la legislación italiana, el famoso decreto legislativo 231 del año 2001, que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en Italia, que es penal, y trae consigo una cláusula de exención de responsabilidad, con la discusión de si es eximente por falta de tipicidad, falta de antijuricidad o falta de culpabilidad. Bueno, en el sistema americano esa discusión no existe. Lo que hay allá es simplemente una imputación por responsabilidad superior, doctrina civil llevada al ámbito, digamos, del derecho penal, y donde al final del día el compliance puede jugar un rol o de excluyente o de eximente de responsabilidad, pero no en el juicio penal. O sea, no hay un precedente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que diga que el compliance es una causal de eximente de responsabilidad penal, como sí lo vamos a encontrar en otros ámbitos jurisprudenciales comparados, ¿no? Lo que hay es una práctica procesal, ¿no? En el sistema americano, el prosecutor, el fiscal, tiene mucho poder para tener ni siquiera que justificar por qué no imputa una empresa, como en el caso de Morgan Stanley, donde el prosecutor decide no imputar a la empresa porque la empresa, a su juicio, estaba en compliance, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista procesal, en los Estados Unidos se llama declination. La declination implica que no hay una motivación, simplemente el perseguidor, el persecutor penal, no realiza o no levanta cargos contra la imputada o la potencialmente imputada, que podría ser una persona jurídica. Distinto es el caso de los acuerdos que se puedan celebrar con la imputada, como en el caso de Odebrecht, donde se celebró un agreement, ¿no? Hay dos tipos de acuerdos que se pueden celebrar, o un acuerdo de no persecución, el Non-Prosecution Agreement, o también se puede celebrar algo que se llama los Deferred Prosecution Agreement, acuerdos de persecución diferida, que para encontrarle un símil, por ejemplo, como se puede ver en la legislación procesal chilena, es algo así como una suspensión condicional del proceso, suspensión del proceso a prueba, ¿no? Si la persona jurídica se porta bien y entra en compliance, no le renuevan la persecución penal. Si no cumple con las reglas de conducta pactadas en el agreement, se reinicia la persecución penal. Esos son los casos de los acuerdos de persecución diferida. Bueno, entonces, el compliance en los Estados Unidos puede cumplir un rol muy importante, tanto en la declination, tanto en los Non-Prosecution Agreement como en los Deferred Prosecution Agreement, pero no en la jurisprudencia, porque no hay un eximente, ni siquiera la FCPA tiene un eximente, ni siquiera las normas vinculadas al blanqueo de capitales tienen un eximente por compliance. Al contrario, si nosotros vamos al Justice Manual, la sección 28.000, vamos a darnos cuenta de que el Justice Manual dice que incluso el compliance podría ser irrelevante de acuerdo a las políticas que pueda tener el Ministerio Público para la persecución. Modelo del Common Law, he hablado en este momento de los Estados Unidos. Si vamos a hablar del Civil Law, lo más cercano para nosotros es España. Y yendo a España, vale la pena mencionar tres cosas, ¿no? Primero, la Circular 1 del 2016, donde el Ministerio Fiscal propone o interpreta que la regulación española es acorde con la responsabilidad por transferencia vicarial, es decir, modelo americano. Esto no es casualidad. Los fiscales quieren probar menos. Y para un fiscal, probar menos significa decir, como en Estados Unidos, responde el individuo, responde la persona jurídica. El Supremo Español le dijo que no. En este fallo plenario, por mayoría, una diferencia de votación, un voto de diferencia, en este fallo el 29 de febrero del 2016, se decantó por un llamado modelo de autorresponsabilidad, ¿no? Yo en lo personal tengo serios problemas con estos nombres de auto y heteroresponsabilidad. Yo creo que en verdad los verdaderos modelos de autorresponsabilidad son modelos de input o output, ¿no? Como el homicidio corporativo inglés, o modelos como el que se puede leer en la UK Bribery Act, donde se puede sancionar a una persona jurídica por el solo hecho de no estar en compliance. Algo que en nuestras regulaciones es una infracción puramente administrativa. El no tener compliance
por lo menos en el civil law, no recuerdo algún país que tenga una norma que sancione penalmente a una persona jurídica, penalmente, ojo, no administrativamente, por no tener compliance, ¿no? Claro, entonces, un modelo puro de autorresponsabilidad sería ese. Bueno, pero el Supremo dice que es un modelo de autorresponsabilidad muy guiado por su ponente, que fue en su día el juez José Manuel Maza Martín, ya fallecido. Luego él se trasladó a trabajar al Ministerio Fiscal, pero en este momento fue el ponente del fallo en mención, siguiendo la tesis de su maestro, el profesor Carlos Gómez Jaradíez, que habla de la autorresponsabilidad, de las teorías autopoéticas en materia de la concepción, digamos, sistémica de la sociedad, la concepción del sistema propio de los sistemas, digamos, de autorregulación. Ahora, de esa perspectiva, entonces, en el modelo español hay una orientación muy clara hacia lo que es sistemas de autorresponsabilidad. Si esto lo queremos traducir en cuestiones puramente prácticas, conforme al Tribunal Supremo Español hay que probar tres cosas, ¿no? Primero, el delito del individuo, y eso está explicado con manzanas en este fallo del 19 de julio del 2017. Hay que probar el hecho del individuo, no cualquier individuo, no cualquier delito, sino los delitos previstos en la regulación y el círculo de autores previstos en la regulación. En segundo lugar, hay que probar la existencia de un provecho o beneficio, directo o indirecto, o incluso potencial. Y en tercer lugar, hay que probar la faz negativa, es decir, el no compliance. La Fiscalía tiene que probar que la empresa no contaba con mecanismos para la prevención, que es, por lo tanto, en la jurisprudencia española, que es icónica en esta materia y nos lleva a la delantera en la región, si consideramos región Iberoamérica, por lo menos culturalmente, desde el punto de vista jurídico, nos lleva a la delantera, que es el compliance. El compliance es uno de los fundamentos para imputar responsabilidad a la persona jurídica. O dicho con más precisión, el no compliance es uno de los fundamentos sumado al beneficio y sumado al hecho de conexión o hecho del individuo para gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. No hay mucho tiempo, así que voy a ir a las cuestiones centrales, ¿no? Si esto nosotros lo vemos desde la perspectiva del derecho comparado, esto implica varias opciones interpretativas. Como yo he mencionado, acá tienen ustedes enfrente la regulación italiana, que es la que crea el gran problema de discusión sobre si esto es tipicidad, antijuricidad o culpabilidad, la regla, digamos, de la no imputación o extensión de responsabilidad de la persona jurídica que está en compliance. Chile, y al igual que México, tiene para mí un modelo mucho más loable, ¿no? Si nosotros queremos postular un verdadero modelo de autorresponsabilidad, entonces el no compliance debería de ser un fundamento de la imputación. Y eso aparece, a mi juicio, con mucha claridad en el modelo chileno del año 2009, la ley 20.393, que, digamos, en el modelo chileno no hay un eximente. Si tú le preguntas a un chileno qué es el compliance, te puede decir, bueno, una causal de reducción de la sanción, pero no como Costa Rica, y me estoy refiriendo a la reforma del 2019, sino es una causal de disminución de la responsabilidad porque ellos no necesitan, como en México, un eximente. Porque el no compliance o el no contar con mecanismos de prevención ya es un elemento fundante de la tipicidad penal corporativa. España sigue el modelo italiano, al igual que Perú y al igual que Argentina. México, como ya mencioné, México lindo y querido, como siempre decimos los demás latinoamericanos. En México lindo y querido las cosas se hacen siempre a su manera, ¿no? Y en México las reglas sobre responsabilidad de la persona jurídica están en dos normas. Por un lado, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y por otro lado en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, en el Código Nacional de Procedimientos Penales está esta regla, y la voy a mencionar en detalle porque estamos hablando de México. Muy bien, la regla según la cual las personas jurídicas cometen delito o pueden tener responsabilidad cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Es decir, en México el compliance es un fundamento de la tipicidad corporativa, es decir, un elemento del tipo penal de la corporación o de la persona jurídica es el no estar en compliance, es decir, la inobservancia del debido control en la organización. Y por otro lado, en el Código Penal Federal se habla de la atenuación. Puede haber una atenuación hasta en una cuarta parte si hay compliance. Claro, entonces eso da lugar a que, como en Chile, se puede interpretar o se puede entender
que el compliance es un fundamento de la tipicidad corporativa. En el caso de Costa Rica, tenemos un modelo distinto al chileno y al modelo mexicano. Acá solamente hay una reducción de responsabilidad por encontrarse en compliance, no hay más. Para cerrar los temas de derecho comparado, ¿no? En Inglaterra, la UK Bribery Act o la UK Criminal Finance Act del 2017 trae consigo el compliance como un elemento de descargo de la responsabilidad. No hay responsabilidad penal, pero la persona jurídica se puede descargar en tanto y en cuanto la persona jurídica pueda demostrar que ha contado con un programa de cumplimiento, en el primer caso para prevenir la corrupción y en el segundo caso para prevenir el fraude fiscal o el fraude tributario. Dos modelos distintos en consecuencia hasta acá. Un modelo en el cual el compliance, conforme interpreta la jurisprudencia española del Supremo, sentencias del 29 de febrero del 2017 y del 2016 y la citada del 2017, o cómo reflejan mejor la legislación chilena o la legislación mexicana, el compliance es fundante de la tipicidad penal corporativa. En cambio, modelo 2, modelo americano, modelo inglés, el compliance es, en el modelo inglés, conforme al derecho positivo, un mecanismo de descargo de la responsabilidad. Frente a la imputación levantada por la Fiscalía, que tiene que probar el actus reus y la mens rea, tiene la defensa la posibilidad de probar el elemento de descargo, que en este caso sería el compliance, ¿no? Un sistema distinto, ¿no? Porque en el sistema del common law no es de cargo de ningún punto de vista del Ministerio Fiscal probar el compliance, a diferencia del modelo que se está acentuando a partir de la jurisprudencia española, donde el Ministerio Fiscal tiene que probar el no compliance. Frente a la discusión sobre si estamos ante un elemento del tipo de la culpabilidad, yo solamente voy a decir una cosa, ¿no? Para mí esto se reduce al tema de tipicidad, riesgo permitido. Y la mejor prueba la podemos ver cuando tenemos los enfoques de los mapas de riesgo. En los mapas de riesgo estamos acostumbrados a tratar de tasar o tabular la probabilidad de ocurrencia de un hecho, el impacto o estimación de las consecuencias y el riesgo neto o riesgo residual. Acá un ejemplo, ¿no? Una Dirección General de Compras y Logística. Estamos hablando de los diferentes riesgos que se pueden ver hacia el lado izquierdo. Medioambiental, fraude fiscal, corrupción privada, corrupción pública. Y vemos que en este mapa de riesgos, un ejemplo muy concreto, la probabilidad de ocurrencia puede ser nula, baja, alta o baja. Pensemos en la corrupción privada, ¿no? En este ejemplo. Riesgo de corrupción privada, alto, por eso está en rojo, ¿no? Tercer casillero. Impacto o estimación de las consecuencias, moderado, no es tan grave como el de la corrupción pública por el quantum de las penas. Normalmente la corrupción privada tiene menores sanciones. Reputacionalmente es más grave hablar de corrupción pública que de corrupción privada. Pero ¿qué es esto el riesgo neto residual? El riesgo neto residual es, desde la perspectiva de la auditoría, el riesgo remanente o el riesgo que queda a raíz de la aplicación de las medidas de control para poder disminuir o mitigar el riesgo. Eso calza perfectamente con lo que yo defiendo hace un tiempo, en el sentido de que el compliance es riesgo permitido. El compliance es un elemento del tipo penal de manera tal que para la imputación de responsabilidad de la persona jurídica, lo que se tiene que probar es que la empresa no estaba en compliance. Si la empresa estaba en compliance, por lo tanto, la empresa se encuentra dentro de los niveles de riesgo permitido. Riesgo permitido implica de que no hay riesgo cero. El riesgo cero no existe. Como siempre repito también, la mejor prueba la pueden ver ustedes en la ISO 37001, que claramente dice que el riesgo, o digamos, el cumplimiento de los procedimientos de la propia ISO no implica que no haya corrupción en la organización, porque no existe el riesgo cero. Si vemos este cuadro, entonces, ¿cómo ver esto de la carga de la prueba? Para decirlo en términos sencillos, la Fiscalía debe de probar un hecho de conexión, un beneficio y la inexistencia de ese programa de cumplimiento. ¿Qué debe de probar o qué puede probar? Perdón, ¿qué puede probar? Es una opción de defensa. La persona jurídica, que no hay hecho de conexión, porque no hubo delito de la persona natural o que no hubo beneficio, o puede probar la faz negativa, es decir, la preexistencia de un programa de cumplimiento idóneo y eficaz.
Y esto nos abre, y ya voy entrando a la parte final, a la discusión sobre cómo se prueba el compliance, ¿no? Yo creo que podemos ver por lo menos 3 planteamientos acá. El planteamiento de auditoría. Si a un auditor tú le preguntas cómo probar el compliance, el auditor te va a decir, probemos esto, ¿no? Implantación, monitorización, auditorías interna, externa, la acreditación, que es una suerte de auditoría autorizada con autoritas, y finalmente la certificación. Tienes una certificación ISO, por lo tanto, tú estás en el Valhalla o tú estás en el Olimpo, ¿no? Estás en lo más alto del compliance, ¿no? Entonces, por lo tanto, nadie te debería decir estos sistemas de auditoría son sistemas por muestreo. Por lo tanto, en la medida que alguien diga que este sistema es idóneo, porque con un examen de muestra se pudo determinar que el sistema podría ser idóneo, eso no significa que en el caso concreto lo haya sido. Y si vemos además las muestras de los auditores son del 1 o 2% de los elementos que podría analizarse en una organización. Entonces, una prueba por muestreo no es una prueba determinante, sino de pura casualidad, como una prueba de utilidad o conducente dentro de un proceso penal. Sí es una prueba de lo que puede ser cultura de la legalidad o cultura de cumplimiento, pero no es una prueba determinante de que el programa de cumplimiento es idóneo. Yo por eso en particular asumo o sigo variantes derivadas de esta tesis del profesor Adán Nieto Martín, que es el llamado tesis de idoneidad de extracto concreto, donde él considera que hay que tomar en cuenta elementos propios del análisis de riesgo, la previsibilidad, los controles concretos. Hay que ponderar la cultura de la legalidad versus los controles en concreto. A mayor cultura de la legalidad, menos controles. A menor cultura de la legalidad, más controles. Y finalmente manejar como un criterio residual el principio de exigibilidad. Si hubiera alguna pregunta, puedo ir sobre algún ejemplo para explicar mejor este sistema. Pero en cualquier caso, yo considero que el dato central, y ahí puedo tener una discrepancia amigable con el colega y amigo Adán Nieto Martín, tiene que ver con la arquitectura del mapa de riesgo, ¿no? Para mí lo determinante, así como en la legítima defensa, lo determinante es que existe una agresión ilegítima, muy bien, seguida de una defensa ponderada, una defensa proporcional, una defensa adecuada. Acá en lo central es el mapa de riesgo, tu arquitectura. ¿Qué tan bueno es tu arquitecto, no? ¿Qué tan bueno es tu arquitecto para haber mapeado los riesgos y haber impuesto o establecido medidas de control? Para Adán Nieto, si el mapa de riesgos, en caso de riesgos previsibles, no contemplara el riesgo concreto que determinó el hecho delictivo, para él, aún así, podría todavía salvarse la idoneidad del modelo sobre la idea de ponderar o valorar la cultura de la legalidad. A mi juicio, creo yo que en este tipo de casos solamente podría haber lugar a una atenuación de la responsabilidad, no un eximente, porque, como repito, el elemento central o el elemento esencial es haber previsto el riesgo y haber impuesto un mecanismo de control. Evidentemente, si el riesgo es un riesgo imprevisible, eso, así no tengas compliance, no debe de dar lugar a responsabilidad, porque sería un caso de ausencia de imputación objetiva, porque implicaría que hay un riesgo que tú no tienes que controlar, hay un riesgo que tú no tienes que valorar, hay un riesgo del cual no te tienes que hacer cargo, hay un riesgo frente al cual tú no eres competente, razón por la cual, si ese riesgo se realiza en un resultado lesivo o en un resultado peligroso según el tipo penal, pues no tiene que haber responsabilidad penal porque sencillamente no hay violación del riesgo permitido. Termino con esto, ¿no? Los sistemas del checklist. Los sistemas del checklist son los sistemas del common law, ¿no? En el common law, el compliance se prueba casi por checklist, ¿no? Esto se puede ver en el capítulo 8 de la CTC Guidelines de los Estados Unidos, o se puede ver también en la guía, ¿no? La guía para la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo. La última actualización es de hace poco, del 20 de junio del 2020, donde a través de una serie de preguntas y respuestas, la guía nos otorga algunos criterios de ponderación, ¿no? Entonces, uno puede claramente poner esto en un algoritmo, poner esto, digamos, en una matriz y ver dónde pesa más, ¿no? Qué tanto se ha cumplido, ¿no? Así como el ingeniero de vuelos tiene que revisar si un avión de Iberia puede despegar y coge una tablet para hacer un checklist. Se prenden tales luces, no se prende, combustible, ruedas,
peso, etcétera, checklist igual acá, ¿no? Haces un checklist y de acuerdo a ello puedes ponderar o valorar la idoneidad del programa, ¿no? Claro, el sistema de checklist nos puede llevar a esto, ¿no? Y esto es lo último que voy a mencionar. Acá en mi país hay una tendencia, digamos, a adoptar el sistema del checklist porque hay una norma que se ha emitido para poder ponderar los programas de cumplimiento y tenemos acá 42 criterios, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, esto lo voy a poner en una matriz y voy a hacer un checklist para ver si la organización cumple con cada uno de estos, ¿no? Y de acuerdo al cumplimiento le otorgaré un puntaje. Y de acuerdo al puntaje asignaré una nota y la nota aprobatoria, yo diré si es 70 sobre 100 o 60 sobre 100 u 80 sobre 100, de acuerdo al criterio que maneje, podré yo establecer si el programa es idóneo o no, claro, de acuerdo a unos rangos y a unas tablas, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, es interesante, es un criterio auxiliar, es un criterio, a mi juicio, secundario, pero no es el criterio central. Porque si estamos hablando de imputación objetiva, la imputación objetiva no opera sobre la base de checklist. La imputación objetiva opera sobre la base de la baremación o cuantificación de un criterio normal. Perdón, valoración de un criterio normativo, ¿no? Que es el criterio del riesgo permitido. Por ese motivo creo que puntos de partida, como el del profesor Adán Nieto Martín, son puntos válidos para la discusión en torno a si estamos o no ante un programa idóneo de cumplimiento. Nuevamente agradezco a los organizadores y quedo atento por si hubiera alguna pregunta o consulta que estaré gustoso de compartir o responder. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Dino. Magnífica su exposición, como todas las que usted imparte. Muy agradecidos de contar con su presencia. Agradecidos enormemente con usted. Le envío un fuerte abrazo y ahí Gracias. Con la Asociación Peruana y a usted. Bonito día. Luego, chao, chao. Chao.